Buenas, mis queridos hermanos y amigos que nos están viendo y escuchando. A continuación vamos a hacer nuestro paréntesis sobre el Evangelio según San Marcos que venimos desarrollando para hablar sobre un tema importante que es ¿qué es el Evangelio? Y para ello vamos a utilizar el pasaje que se encuentra en Romanos capítulo número 1, verso número 15 al 17. Espero que con esto que vamos a hablar, podemos entender lo que es el Evangelio de Jesucristo. Como vemos en el capítulo 1, Pablo hace su presentación y en el verso número 14 nos dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. ¿En qué sentido? En lo que él hablaría, que es anunciar el Evangelio. Como ustedes ven, el sentimiento de Pablo era un sentimiento y un deseo de predicar el Evangelio de Jesucristo. Ahora, no pretendo especificar detalles que no están en el texto. Sin embargo, debemos recordar qué es el Evangelio de Cristo, qué es el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo consiste en la persona de Jesucristo, su obra, su pasión, su muerte y su resurrección, así como las enseñanzas que Él nos, nos dejó en las Escrituras. Pero vamos a ver qué dice el pasaje acerca de lo que es el Evangelio de Jesucristo. Dice el verso número 15: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. ¿Qué nos dice este verso número 15? Lo que es esencialmente, cuando usted busca un diccionario, ¿qué significa evangelio? Buenas nuevas. Buenas nuevas que tienen que ser anunciadas. Y por supuesto, esta es la parte que todos comprendemos del evangelio. El evangelio tiene que ser anunciado. Aun cuando ya Cristo hizo la obra, esa obra, esa persona de Cristo y todo lo que enseñó tiene que ser anunciado. Y todo el mundo comprende la importancia que está plasmada en la Gran Comisión. Pero la pregunta es tan solo el Evangelio o hay algo más? Y surge la necesidad de plantearnos, ¿es suficiente con que se predique el Evangelio? ¿Es suficiente con que yo diga, bueno, estoy cumpliendo la Gran Comisión y ese es el propósito principal que tengo como creyente y como parte de la Iglesia de Cristo? Sin duda alguna, otros tienen que conocer el Evangelio para poder experimentar lo que es el Evangelio. Sin embargo, la percepción que uno tiene, y es lo que uno observa, es que cuando se habla del Evangelio, pareciera que nos limitáramos al mero mensaje. Y de hecho, prácticamente hoy en día, gran parte de las zonas urbanas están evangelizadas. E inclusive en el mismo contexto, Pablo reconoce que ellos conocen el Evangelio de tal forma que la fe de ellos se ha divulgado por todo el mundo. Pero veamos, aparte de que el Evangelio, en primer lugar, es un mensaje que tiene que ser anunciado y que, aunque los hermanos que están en Roma conocen el Evangelio, se debe anunciar. ¿No, hermano Chan? Predicar el Evangelio significa hablarle a personas que no conocen del Evangelio. Pues Pablo nos dice que es cierto, hay personas que son griegos y no griegos que no han escuchado el Evangelio. Sin embargo, Pablo dice que va a ir a Roma y que no solamente va a hacer eso, sino que va a compartir con la iglesia
a ver si puede experimentar algún don espiritual mutuo que que él pueda compartir con ellos. ¿Qué quiere decir? Predicar el Evangelio tanto a personas que no conocen el Evangelio, no conocen el mensaje, como las personas que sí lo conocen. Y usted me dirá, bueno, pero yo lo conozco. Bueno, como mensaje lo conoce. La pregunta sería si verdaderamente nosotros entendemos el Evangelio más allá de un mensaje, o lo que quiere decir Pablo en este contexto. Y aparece el verso número 16 que dice, en segundo lugar, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y es esa otra cara de la moneda que yo quiero que vean en esta mañana, en este momento. El Evangelio no es algo que, no es solamente un mensaje que debe ser predicado en la iglesia, debe ser predicado a personas que no lo conocen. ¿Por qué debe ser predicado? Debe ser predicado porque a través del Evangelio ellos van a experimentar un poder que no es destructor, no es el de una dinamita, es el poder de Dios que hace posible la salvación de una persona. Si estamos hablando de poder y estamos hablando de salvación, es un poder liberador en un sentido espiritual. Es un poder protector. Es un poder sanador. Es un poder que ayuda y sostiene para que la persona alcance la salvación. Entonces, el mensaje del Evangelio, como dijimos en el verso número 14, debe entenderse bajo la perspectiva de que ese anuncio es el anuncio del poder de Dios que todos y cada uno de nosotros que hemos conocido el Evangelio vamos a experimentar. Y eso es lo que quiere que el apóstol Pablo aquí decir. Fíjese, a todo aquel que cree. Y es fundamental que nosotros entendamos que aquel que experimenta el poder de Dios va a tener fe, va a creer. Nosotros no estamos diciendo que una persona va a creer para experimentar el poder de Dios. Nosotros lo que estamos diciendo es que se experimenta un poder de Dios y como consecuencia de ello se cree. Comentábamos el domingo pasado sobre la experiencia del ladrón en la cruz, relatada en Lucas, pero que en el resto del Evangelio dice claramente que ese mismo malhechor que está siendo condenado juntamente con Jesús en la cruz, estando en la cruz, injuriaba también a Cristo. ¿Qué hizo posible que un malhechor que está condenado a muerte, relatado en los evangelios, diga que injuriaba a Jesús? De repente uno de ellos, el ladrón arrepentido, de repente se arrepienta y busque a Dios. ¿Fue el mensaje del evangelio? Sí, fue el mensaje del evangelio. Él seguramente escuchó acerca de Jesús. Y por eso le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero el poder de Dios obró en su vida de tal forma que lo transformó de un ladrón que está al lado de Jesús injuriándole a un ladrón que se arrepiente. Y vemos que el otro ladrón que fue condenado al otro lado de Jesús, no sabemos cuál, no fue cambiado por el Evangelio. ¿Conocía el Evangelio? No lo sabemos, pero lo cierto es que murió sin Cristo, mientras que este sí. ¿Qué quiere decir? Se debe anunciar el Evangelio, pero cuando la persona realmente lo experimenta, experimenta ese poder que lo salva, que lo rescata.
aun cuando hasta hace pocos momentos lo que hacía es injuriar a Jesús. Eso es lo que hace el poder salvador del Evangelio. Y eso, en principio, lo experimentaron los judíos. Por eso dice al judío primeramente y luego también al griego. ¿Qué pasó? Cristo era judío. Los discípulos eran judíos. Los primeros cristianos eran judíos. Pero luego ese evangelio se extendió. Y eso es lo que ha hecho el evangelio hasta ahora. Hay que, hay que anunciarse el evangelio sin hacer distinción de personas. En el sentido de que no importa cuál sea tu condición, si eres judío, si eres griego, si eres alto, si eres bajito, si eres delgado, si eres gordo, si eres rico, si eres pobre. A eso es lo que se refiere esta sección. Pero hermano Chan, ya usted ha dicho las dos caras de la moneda. Es un mensaje que tiene que ser anunciado, que tiene que ser predicado y que todas las personas deben conocer ese evangelio. Y por otro lado, ese evangelio no es tan solo un mensaje, es un poder que salva, un poder que solamente reside en Dios. Y esa es la parte que yo quiero que me entiendan. Por eso es que dice, para todo aquel que cree, en el proceso del poder de Dios que experimentamos, da como consecuencia o aflora ese creer. ¿Ese creer en quién? En Cristo como nuestro Salvador. Pero esto estaría completo si no leyéramos el verso número 17. Y por supuesto, el resto de los versículos. Pero nos vamos a limitar al tercero y al cuarto aspecto que tiene que ver con el Evangelio. Ya hemos visto, el Evangelio es un mensaje que tiene que ser anunciado. El verso número 15 dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y en tercer lugar, ¿qué dice? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y uno dice, hermano Chan, pero es muy simple, tenemos que arrepentirnos, como hizo el ladrón en la cruz, tenemos que creer y entonces por lo tanto experimentaremos el poder salvador del Señor. Sí, pero la salvación, porque es necesaria, porque es necesario experimentar ese poder salvador, porque la justicia de Dios demanda la condena del pecador. Usted y yo y todos los seres humanos en este mundo merecemos la condenación, la ira de Dios sobre nosotros. Merecemos el infierno. Por eso, aunque se nos anuncie el Evangelio y aunque experimentemos ese poder que nos salva, ese poder actúa por medio de la justicia de Dios. Como dice claramente el verso 17, la justicia de Dios. La justicia no tuya, porque tú por tus méritos, tú por tus obras, tú por la buena intención que tengas, por más que anuncie el Evangelio, por más que hables de Cristo, nunca tendrás la justicia de Dios. Tenía para ser posible que ese poder del Evangelio sea una realidad en nuestras vidas, además, por supuesto, de salvarnos, es acercarnos a la presencia del Señor. Como dice claramente posteriormente en el capítulo 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La ira de Dios estaba sobre nosotros. No es tan simple de que fuimos rescatados porque el poder del Evangelio se hizo posible por medio del creer. Se necesita la justicia de Dios y la justicia de Dios no tuya, la justicia de Cristo. Su obra en la cruz de morir por ti y por mí es necesaria para que podamos experimentar esa salvación que el Señor nos ofrece. Porque la justicia de Dios exige el pago por el pecado. Como dice claramente el capítulo 6,
la paga del pecado es muerte. ¿Qué quiere decir? La justicia de Dios exige la muerte del pecado. Pero la justicia de Dios hace posible que esa salvación sea una realidad en nuestra vida. Y nuevamente, la fe, el creer es fundamental. Se revela por fe y para fe. ¿Por qué hay personas que creen y hay personas que no creen? ¿Por qué hay personas que tienen fe y otros no? Porque han experimentado el poder del Evangelio y han experimentado la justicia de Dios por medio de Jesucristo. Eso es lo que dice este pasaje. Y dice, se revela por fe para fe. Nosotros creemos que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Nosotros creemos que Cristo nos lavó de los pecados y logró eterna salvación a todos los que creen en Él. Y vamos a hablar el cuarto aspecto. Ya vimos el primero, el Evangelio es un mensaje que tiene que ser anunciado. Número 2, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Número 3, es la justicia de Dios revelada por la fe. Y por último, como dice Pablo, recitando Habacuc 2:4, dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Yo prefiero la traducción de la versión anterior. Mas el justo vivirá por la fe. ¿Qué está hablando Pablo? Que aparte de todo lo que hemos hablado, el Evangelio no solamente garantiza nuestra salvación. El Evangelio no garantiza que no solamente nos muestra que la salvación de Cristo es una realidad en nuestra vida por medio de la fe, sino que eso es el fundamento, la base de nuestra vida en el Señor. Está hablando de una vida de fe. No es fe para vivir, como dice la traducción de Reina Valera al 60. Es una vida de fe. Y muchos se preguntan, si Dios nos salvó por medio del Evangelio, entonces yo debo vivir con fe. Precisamente, si Cristo fue el único que logró eterna salvación a los que creen, es el único que puede garantizar que tú puedas vivir por la fe. No solamente te salva, te ayuda a vivir tu vida cristiana. Y ese es el otro aspecto. Tu perseverancia y mi perseverancia son necesarias. Pero eso es posible gracias a que el Evangelio no solamente nos ha salvado, sino que también nos preserva del mal. No solamente nuestra condenación por merecerla como pecadores, sino también un cambio de vida que se va renovando día a día en el Señor. ¿Por qué perseveramos en el Evangelio? ¿Por qué entendemos que tenemos que vivir por fe? Manteniendo esa fe que Dios nos ha dado, porque hemos experimentado el Evangelio. Y entonces, a partir de entonces, entenderemos lo que es vivir la vida cristiana. Y esa es la razón por la cual usted y yo estamos aquí delante del Señor, perseverando. ¿Qué hemos visto hoy entonces? Nuevamente para recapitular todo lo que hemos comentado, en breves palabras, el Evangelio claramente debe ser anunciado. Número 1. Número 2. El Evangelio no solamente es un mensaje, es un poder de Dios, es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. En tercer lugar, el Evangelio es la justicia de Dios que se revela por fe y para fe. Y en cuarto lugar, el Evangelio nos ayuda a vivir la vida por fe.
Qué grandes palabras que nos consuelan y nos dan aliento para continuar nuestra vida cristiana. Dios les bendiga.